Gloria a Dios. Todas las cosas nos ayudan para bien. Gloria a Dios. Mire, mi querido hermano, quería traer, ¿sí?, en esta noche una pequeña reflexión, algo que había leído, ¿sí? Y en esta reflexión hacía mención de que hace mucho tiempo había un anciano, ¿sí?, que este hombre vivía de labrar la tierra. Y este hombre solamente tenía un caballo. Lo tenía para su ayuda, para su uso. De repente dice que este hombre desaparece el caballo. Y este caballo se va. Y este anciano se queda sin su ayuda. A lo que los vecinos, al enterarse de que se había ido su sustento, se había ido su caballo, le dijeron: qué mala suerte, vecino. Qué mala suerte que se le fue su caballo. A lo que el anciano le respondió: buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe?, dijo el anciano. Pasada una semana, el caballo, oh sorpresa, regresa el caballo con una manada de caballos salvajes, a la cual asimismo los vecinos, al enterarse de esta noticia, dijeron: qué buena suerte, vecino, qué bueno, nos alegramos con usted. Pero ahí en esa ocasión el anciano le dijo: buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe? Mire, mi querido hermano, cuando ya estaban los caballos, ¿sí?, eran indomables. Dice que un hijo del anciano quiso domarlos. Y cuando estaba queriendo domarlos, dice que él cayó del caballo y se rompió una pierna, se fracturó una pierna. Nuevamente los vecinos le dijeron al anciano: qué mala suerte, vecino. A lo que el anciano una vez más respondió: buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe? Pasado unas semanas, el ejército estaba acuartelando a los jóvenes. Cuando fueron a visitar al anciano, vieron que el hijo estaba con la pierna fracturada y no lo tomaron en cuenta. Nuevamente el anciano dijo: buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe, mi querido hermano? Y muchas veces ocurre eso en nuestras vidas. Cuando viene la prueba, viene el desierto, vienen las necesidades a nuestras vidas, ¿sí? Nosotros muchas veces no encontramos el propósito. Si no le hallamos el propósito, a lo mejor a la pérdida de algún familiar, a lo mejor al despido de un trabajo, no le hallamos el propósito y nos comenzamos a quejar y comenzamos a decir: pero ¿y por qué me está pasando esto a mí? La palabra del Señor, y lo invito a que en esta noche usted nos acompañe al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Porque todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ahí hay una condición. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire la condición, dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. No sé la situación que estará usted atravesando, no sé lo que esté pasando en su vida, pero si usted ama a Dios, eso le va a ayudar para bien. Otra condición es que conforme al propósito y conforme al llamado de Dios, a lo mejor usted no entienda lo que está aconteciendo en su vida. En el tiempo de Dios usted podrá darse cuenta de lo que está atravesando, mis queridos hermanos. Y en esta noche quisiera que nos acompañara al libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a ver cómo en la vida de Pablo, ¿sí?, un hombre utilizado por Dios, un hombre que fue llamado por el mismo Jesucristo. Usted lo puede leer en el libro de Hechos, capítulo 9. Usted lo puede leer cuando en el versículo 15 le dice el Señor a Ananías: este hombre me es instrumento útil para llevar mi palabra a los gentiles. Pablo tenía un llamado. Pablo tenía un propósito, mi querido hermano. Y parece increíble
Y muchas veces nosotros pensamos eso, de que cuando nosotros aceptamos al Señor, de que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, nuestra vida va a ser una vida color de rosa. Nuestra vida va a ser una vida que va a estar exenta a los problemas, a las necesidades, a las enfermedades, mis queridos hermanos. Pero Pablo nos da una muestra de todo lo que él tuvo que pasar. Mire, antes de llegar al capítulo de Hechos 16, en el capítulo 15 dice que Pablo comienza ¿qué? Su segundo viaje misionero junto a Silas. Ellos iban de ciudad en ciudad compartiendo la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. Ellos estaban ¿qué? Haciendo la obra de Dios, mi querido hermano. Y es cuando ellos más están concentrados, más están dedicados a predicar la palabra, es cuando más las pruebas vienen a nuestras vidas, mi querido hermano. Es por eso que he escuchado muchos hermanos que dicen, no, hermano Byron, yo no acepto al Señor porque cuando yo acepto al Señor se me vienen las pruebas encima. Y es que verdaderamente, hermano, cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando nosotros decidimos tomar, ¿sí?, el camino de la salvación, decidimos tomar a Jesús como nuestro único y verdadero Salvador, Satanás va a hacer todo lo posible para que usted retroceda y para que usted se salga del camino y vuelva a la vida que usted llevaba anteriormente. Pablo en el capítulo 5 comienza este segundo viaje misionero junto a Silas. Ya en el capítulo 16 dice que se encuentran con Timoteo y juntos avanzan de ciudad en ciudad. Y ahí hay el encuentro con dos mujeres. Una mujer llamada Lidia, la cual dice que Pablo bautizó a ella y a su familia. Y otra mujer, una muchacha que estaba con un espíritu de qué, de adivinación. Esta muchacha era una mujer esclava, en la cual sus amos, sí, sus amos sacaban ganancia de ella porque ella adivinaba. Es así que Pablo viene y liberta a esta mujer de ese espíritu inmundo que le estaba atemorizando, que le estaba causando daño. Al ver esto, los amos de esta muchacha se van en contra de Pablo y de Silas porque vieron que sus ganancias se vieron ya terminadas. Y ahí es cuando ellos comienzan las represalias contra Pablo y contra Silas. Es así que los llevan delante de las autoridades para denunciarlos porque le habían hecho a ellos un mal, mis queridos hermanos. Y ahí es cuando ya entramos al capítulo 16 y quisiera que usted nos acompañara a versículos del 22 al 24. Ya Pablo se encuentra, dice, delante de estas autoridades y estas autoridades dice que comienzan y los castigan, los azotan con varas, mis queridos hermanos. Imagínense un hombre que está haciendo la obra de Dios, un hombre que está predicando la palabra de Dios, se ve atacado, se ve en una situación difícil. A lo mejor usted diga, pero no, yo acepté al Señor y esté todo bien en mi vida. No, la prueba va a venir a tu vida. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y ahora vamos a ver cómo hizo Pablo, cómo reaccionó Pablo y Silas ante esta situación tan difícil que ellos estaban viviendo. Amén. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 22 al 24, mis queridos hermanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Amén. Gloria a Dios. Mire, se encontraba ya Pablo y Silas. Y lo que parece ser malo ante la vista del hombre, porque imagínense, ellos son denunciados, ellos son azotados, son castigados, mis queridos hermanos. Son vituperados, son insultados, son escupidos, son golpeados. Y además de eso, los llevan y los encarcelan, mis queridos hermanos. Estaba viendo lo que significa cepo porque
en las últimas líneas del versículo 24 dice, y les aseguró los pies en el cepo. Dice que el cepo, ¿sí?, era un instrumento de castigo en el tiempo de los romanos. Estos constituían, ¿sí?, en dos tablas, dos maderas, ¿sí?, las cuales aprisionaban los pies de ellos. Imagínense, ellos los inmovilizaron. Además de esto, dice que lo llevaron a lo último de la celda, la última celda, donde no había luz, donde ellos no tenían contacto con nadie. Y me imagino que la condición de esa celda no eran las mejores. Me imagino que esa celda debe haber estado sucia, ensangrentada. Imagínese usted la situación de Pablo y Silas estar en ese lugar. Amén. Azotados, golpeados, insultados, encarcelados, siendo castigados con este cepo. Imagínense, hermano, no es algo que yo les pueda decir. Tenemos que ponernos a pensar y ver la situación en la que ellos se encontraban. Para los demás que veían esta situación que estaba atravesando Pablo y Silas, les parecía algo malo. ¿Qué ha llegado a la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué estamos atravesando? ¿Qué estamos viviendo, mi querido hermano? ¿Qué es lo que ha llegado a nuestras vidas? Y nosotros veamos solamente lo que tenemos al frente y vemos la enfermedad, vemos la necesidad, vemos la destrucción, vemos la pérdida de un familiar, vemos la pérdida de un empleo. Y pensamos que todo eso es malo para nuestras vidas. Imagínenselo a Pablo y Silas pensando de esa manera. Ellos, a pesar de todo eso, vamos a ver en este versículo que continúa cuál fue la actitud de Pablo y de Silas, y lo acompaño a que usted pueda leer el versículo 25 del libro de Hechos 16. Amén. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Gloria a Dios. Qué difícil es poder adorar y alabar a Dios cuando estamos atravesando pruebas. Es muy difícil. Hay un dicho que dice en el mundo que nadie habla de ciencia sino por experiencia. Es muy fácil decir, hermano, adore cuando ha perdido un familiar. Hermano, adore cuando ha perdido un empleo. Solamente la persona que lo está viviendo es la persona que siente en realidad lo que está atravesando y lo que está pasando. Es muy difícil alabar a Dios cuando estamos pasando una enfermedad. Es muy difícil alabar a Dios cuando veo que mi matrimonio se está destruyendo, cuando veo que mi hijo está en el vicio de las drogas, está en el vicio del alcohol. Es muy difícil, humanamente hablando, comenzar a alabar a Dios, porque estoy viendo yo el problema, no estoy viendo el propósito que Dios está queriendo darme en ese momento. Y mire, Pablo y Silas dice que comenzaron ¿qué? A orar y a cantar himnos a Dios. Amén, mi querido hermano. Mire lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Gloria a Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Gloria a Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Pablo y Silas entendían lo que es el amar a Dios. Entendían lo que era el propósito que Dios tenía a través de esa situación, lo que para muchos consideraban que era una situación difícil, que era una situación desagradable, que era una mala situación. Pablo y Silas entendían que a través de esa situación Dios tenía un propósito. Mi querido hermano,
No sé lo que tú estás atravesando, pero déjame decirte que Dios tiene un propósito con lo que tú estás pasando, con lo que tú estás viviendo. Él quiere demostrarte más. Y ahí es cuando Pablo y Silas comienzan a orar y comienzan a alabar cánticos y salmos, mis queridos hermanos. Y es que un corazón enamorado lo soporta todo. En el libro de Primera de Corintios capítulo 13 habla acerca de la preeminencia del amor. Y es que cuando nosotros amamos verdaderamente a Dios, nosotros vamos a poder soportar las pruebas. Cuando amamos verdaderamente a Dios. Pablo y Silas entendían lo que era el amor a Dios. Amén, mi querido hermano. Debemos de manifestar, mi querido hermano, el amor a Dios para que otros se contagien y también comiencen a poner su mirada en Dios. Nuestro testimonio puede salvar una vida. Mire, cuando ellos comenzaron a cantar y a orar, dice que los demás presos comenzaron a escuchar lo que ellos cantaban y cómo ellos oraban. Ellos fueron de testimonio. Imagínense a medianoche en esas cárceles donde a lo mejor los otros presos estaban acostumbrados a escuchar dolor, a escuchar queja, a escuchar recriminación. De repente hubo un silencio y se sorprendieron al escuchar orar. Se sorprendieron al escuchar dar cánticos a Dios. No sé, me imagino estos que estaban encarcelados, ¿qué han de haber pensado? Estos están presos, estos están en el lugar más oscuro, estos están en el lugar más, en las condiciones más deplorables, pero aún así ellos están dando cánticos a Dios. Mi querido hermano, ellos entendieron acerca del amor al Señor. Ellos entendieron de que tenían que ser de testimonio durante las pruebas que ellos están atravesando. No sé la prueba que tú estás atravesando, pero Dios sí la sabe, mi querido hermano, y Él quiere que tú seas de testimonio. Él quiere que tú seas de ejemplo a los que están afuera. Él quiere que seas de ejemplo a tu familia en la forma en que estés tomando la situación que estás viviendo. Pablo y Silas lo entendieron. Y mire, ellos a pesar de todo esto, ellos confiaban en Dios. El amor me lleva ¿a qué? A confiar en Dios. El amor a Dios me lleva ¿a qué? A confiar en Él, mi querido hermano. Cuando yo no amo a Dios, yo comienzo a dudar. Comienzo a tener esos temores, dudas, miedos que invaden mi vida. Amén, mi querido hermano. Hechos 16:26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces sobrevino de repente. Díganlo ahí en su casa. De repente. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios. Mire lo que causa el bendecir, el adorar, el alabar a Dios. Cuando usted comienza a alabar a Dios, cuando usted comienza a tener su confianza en el Señor, cuando usted comienza a darle su amor a Dios, amén, Dios va a romper esas cadenas. Va a venir el de repente a su vida. ¿Qué es lo que aconteció? Dios es fiel, mi querido hermano. Muchas veces nosotros, aún siendo infieles, Dios siempre permanece fiel. Porque es su atributo. Porque es su naturaleza el ser fiel. Aun cuando nosotros
permanezcamos infieles a Dios. Imagínese Pablo y Silas alabando y adorando y orando a medianoche. Y dice que de repente vino un temblor, un fuerte temblor que abrió las cárceles. Los liberó. Dios es fiel. Y esa fidelidad se va a ver demostrada en las pruebas. En las pruebas, mi querido hermano. Porque es muy fácil darle gracias a Dios. Es muy fácil darle un cántico, alabar y bendecir al Señor cuando nuestra vida está siendo prosperada. Cuando nuestra vida está siendo bendecida, es muy fácil darle las gracias a Dios. Pero cuando atravesamos las pruebas, cuando la prueba toca a mi vida, ahí es cuando se va a ver reflejada mi fidelidad a Dios. Ahí es cuando se va a ver reflejada el amor que yo digo tenerle a Dios, la confianza que yo digo tenerle a Dios. Ahí se va a ver demostrada, mi querido hermano, qué prueba estás pasando, qué necesidad estás pasando. Dios quiere ver tu fidelidad. Dios quiere ver cuánto tú lo amas. Hechos 16 y 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Gloria a Dios. A este pasaje le he puesto o le he titulado el otro lado de la moneda. Amén. Mire la situación que estaba atravesando Pablo y Silas, siendo azotados, siendo encarcelados, siendo vituperados, siendo insultados y golpeados. Ellos tenían una actitud delante de Dios, ¿de qué? De agradecimiento, de amor. O sea, su confianza estaba puesta en el Señor. Pero ahora vemos el otro lado de la moneda. Dice que el carcelero, sí, cuando lo entregaron a Pablo y Silas, dice que él los llevó. Sí, él les puso el cepo en sus pies. Y ahora mire la situación del carcelero. A él lo habían dejado a cargo de todos los presos. Incluso me imagino que si se le escapaba algún preso, iban los principales a tomar represalias contra el carcelero. Cuando el carcelero ve esa situación de que hubo el temblor y se abrieron las cárceles, él se atemorizó. Amén. Él se atemorizó ante lo que estaba viendo, ante la prueba. Por eso le he titulado el otro lado de la moneda o la otra cara de la moneda. ¿Cuál fue la actitud de este carcelero? Dice que él se quería matar. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. ¿Cuántas ocasiones hemos querido tomar malas decisiones cuando estamos atravesando pruebas? ¿Cuántas veces en el matrimonio, cuando vemos que no funciona aparentemente para nosotros, hemos decidido y tomar la decisión de dejar eso a un lado y apartarme y de divorciarme? ¿Cuántas veces he estado a punto de tomar una mala decisión? Cuando he visto la prueba, cuando ya para mí no hay solución, cuando ya para mí todo está perdido, he querido tomar una decisión que me iba a causar la muerte. ¿Cuántos hijos están allá afuera? ¿Cuántos padres están siendo abandonados? Mi querido hermano, mire la actitud de este carcelero. Ante la prueba que él estaba teniendo, él que quiso matarse. Pero ahí, mire lo que dice en el versículo del 28 al 31. Gloria a Dios. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces,
Pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Mire la actitud de Pablo y de Silas. Todas las cosas nos ayudan para bien. Mire la prueba que estaban atravesando Pablo y Silas. Mire el propósito de esa prueba. El propósito era que llevar la salvación al carcelero y a su familia. Pablo y Silas lo entendieron. Mire lo que dice en el libro de Primera de Corintios, gloria a ti, Señor, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Gloria a Dios. Y es que ese es el propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros, que nos parezcamos más a Cristo. El apóstol Pablo lo mencionó y lo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, mi querido hermano. Y es que el principal ejemplo de misericordia, y es que el principal ejemplo de amor nos lo da Jesucristo. Es por eso que Pablo quiere imitar a Jesús. Mire lo que dice en el libro de Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a Dios. Mire lo que dice en el libro de Romanos 8:29. Dice: también los predestinó para que fuesen, ¿qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito del Señor. Ese es el propósito de Dios. Que lleguemos a la estatura de Jesús. Que lleguemos a la imagen de su Hijo, mi querido hermano. Mire lo que ocasionó la actitud de Pablo y Silas. Cuando el carcelero ya estaba a punto de suicidarse, dice que Pablo le dijo: detente, que todos estamos aquí. ¿Qué es lo que demostró Pablo y Silas al tomar esta actitud? Ellos no recriminaron a Dios. Ellos no le reprocharon a Dios lo que estaban pasando. Ellos no le dijeron: pero Señor, ¿por qué perdí mi trabajo si yo te estoy sirviendo? Señor, pero ¿por qué me pasa tal cosa? ¿Por qué estoy enfermo si yo predico tu palabra? Y comienzo, en lugar de tener esa comunión con Dios, en lugar de tener esa confianza con Dios, en lugar de buscarlo más a Dios, comienzo ¿a qué? A reprocharle a Dios. Somos como el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, viendo todos los milagros y prodigios que Jehová hizo con ellos, aún así ellos, ¿qué? Era un pueblo que se quejaba, era un pueblo que reprochaba, era un pueblo rebelde, mi querido hermano. Y muchas veces nosotros nos portamos así ante las pruebas que estamos atravesando. Ser imitadores de Cristo. El apóstol Pablo nos dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese es el propósito de Dios, que nosotros reflejemos a Cristo en nuestras vidas, con lo que hablamos, con nuestras actitudes, que las demás personas, que nuestra familia vean a Cristo reflejado en nosotros. Estamos atravesando pruebas, que vean a Cristo reflejado en nosotros. Comencemos a buscar más de Dios. Comencemos a comprometernos más con Dios. Confiemos más en Dios en las pruebas. En el mundo tendréis aflicciones, dice la palabra de Dios, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Y muchas veces ese es el error de muchos cristianos, de muchas personas, que tienen puestos sus ojos, su mirada en los problemas, en la tormenta,
en las tempestades que vienen a sus vidas. Y se apartan de Dios. Y dejan a un lado a Dios. Mi querido hermano, seamos como Pablo y Silas ante las pruebas. Porque todo nos ayuda para bien. Todo, mi querido hermano, todo, no hay nada. Pero ahí dice, para todo aquel que ama a Dios. Para todo aquel que es llamado, tiene un propósito. El propósito de Dios con Pablo y Silas era que llevar la salvación al carcelero. Y usted lo puede leer y él le dice, ¿no es cierto? Miren lo que se lo vuelvo a leer. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Mi querido hermano, que ante las pruebas podamos tomar la actitud de Pablo y Silas. No sé lo que estés pasando, pero Dios sí lo sabe. Ahí es cuando vamos a ser probados. Ahí es cuando va a haber puesta a prueba nuestra fidelidad, nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Nadie está exento, mi querido hermano, de pasar pruebas. Nadie está exento de pasar aflicciones. No, mi querido hermano. Pero el Señor va a estar ahí con nosotros, así como estuvo con Pablo y con Silas. Ellos alababan, ellos adoraban, a pesar de las pruebas, a pesar de todo lo que estaban ellos padeciendo. Ellos sabían que en esa prueba había un propósito. Tal vez no lo entiendas ahora lo que estás pasando. Tal vez me diga, pero hermano Byron, perdí a mi padre, perdí a mi madre, he perdido un hermano. ¿Y cómo yo voy a hallarle un propósito a esa pérdida? Mi querido hermano, tenga fe. Tenga fe, confíe en el Señor. Que en el tiempo de Dios vamos a poder entender el propósito que estamos atravesando en esa situación. Amén, mi querido hermano. Gloria a ti, Señor. Y sabemos, Romanos 8:28. Gloria a Dios. Vamos a leerlo una vez más. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, primera condición, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, mi querido hermano. Yo sé que usted ama a Dios. Dios tiene un propósito con su vida. Dios tiene un llamado para su vida. Y usted lo sabe muy bien. Usted y Dios saben acerca del propósito y el llamado que Dios ha hecho con su vida, con su familia, mi querido hermano. Así que entendamos en esta noche que no importa la situación que estemos atravesando, que no importa la prueba que estemos atravesando en nuestras vidas, debemos de ¿qué? De seguir creyendo en Dios, de seguir confiando en Dios, mi querido hermano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios.